legislativa. Esas son las mejores leyes, las que nacen prácticamente por el acuerdo de todas las partes involucradas, por el acuerdo de todas las partes que intervienen en la sociedad. Entonces, lo que también digo es que no todo es conflicto en el derecho. No todo es una puja, no todo es pelea o arbitrariedad. Hay muchas cosas cuando se sancionan las normas, o hay muchas conductas, muchos actos que se realizan de acuerdo a las normas porque uno cree que lo que dispone la norma son criterios de justicia. Entonces, espontáneamente cumplo. Y cumplo sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que la mayor parte de la vida en el derecho se hace de ese modo, sin conflicto. Y que hay muy pocos problemas en el seno de la sociedad que van a los tribunales. Tanto problemas entre las partes involucradas en el negocio privado, como problemas con el orden público, la ley, el delito y el derecho. Es decir, cuando alguien quebranta algún tipo de norma, comete un acto delictual y entonces necesariamente tienen que intervenir los órganos judiciales para tratar de recomponer y hacer valer las normas del derecho. Pero en una república como la nuestra, en gran parte rigen sistemas republicanos, los órganos son los encargados, por un lado, de hacer las normas, por otro lado, de aplicarlas y por interpretarlas, y por otro lado, de hacerlas cumplir. Es más, en una república, todas las funciones relacionadas con el ordenamiento de la sociedad, en virtud de normas consensuadas, se encuentran repartidas en virtud de órganos que tienen competencia. De ahí que el concepto de competencia sea un concepto jurídico fundamental. Por eso, esta parte del programa les refiere a los conceptos básicos del derecho. ¿Cuáles son los conceptos básicos del derecho? Son los conceptos elementales. Constituyen lo que denominaríamos el ABC del derecho. Es por donde empezamos a transitar el camino del derecho. Este camino que yo metafóricamente digo que es un camino tortuoso, que no es un camino recto, paradojalmente, no es un camino derecho. Es un camino que tiene sus vericuetos, sus idas y vueltas, sus idas y venidas, sus curvas, sus contracurvas, problemas a lo mejor de construcción, ¿cierto?, del camino del derecho. Y no es un camino recto, sino es un camino bastante sinuoso, a veces inclusive es empinado el camino. Y es un camino que hay que recorrerlo. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por la salida para llegar a la meta. Empezamos por el inicio. Yo cuando construyo una casa siempre digo, si soy arquitecto no voy a empezar a construir la casa por el techo. Yo no conozco muchas casas que se construyan, por lo menos en la construcción tradicional, no empiezan a construirse por el techo, a menos que sean premoldeadas, ¿cierto? Empiezo a construir por la base. Y la base, los cimientos del derecho, los conceptos básicos del derecho, son estudiados por la teoría general del derecho. Esto quisiera que lo anoten o lo apunten. Siempre pregunto en todos los exámenes, ¿qué estudia la teoría general del derecho? Y la teoría cuando la respuesta es una y nada más que una. La teoría general del derecho estudia los conceptos básicos del derecho. Entre ellos el concepto de derecho. Este es un curso de teoría general del derecho, de conceptos básicos del derecho. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Hay varios conceptos básicos. Hay que empezar por el concepto mismo del derecho, que, como yo les dije, no es unívoco, sino que es multívoco. La palabra derecho tiene múltiples significados. Y la relación que existe entre el derecho, la justicia y la moral ha establecido entre muchos de los teóricos una verdadera grieta. Es decir, las opiniones
no están del todo de acuerdo. Hay algunos que dicen que el derecho tiene una relación intrínseca y necesaria con la moral y la justicia. Y hay otros que niegan la relación. A partir de ahí, nuestra connotación misma de derecho es conflictiva. Habíamos visto en la clase pasada que en el derecho entran a jugar muchísimos valores, pero el valor central y fundamental del derecho es la justicia. Pero si bien estamos de acuerdo en lo que constituye la noción formal de justicia, no estamos de acuerdo con relación a sus contenidos. De modo que ahí también tenemos otro problema con los contenidos de la justicia. Y la justicia es otro de los conceptos básicos del derecho. Tenemos algunos conceptos elementales, como el concepto de sanción jurídica, el concepto de acto antijurídico, el concepto de responsabilidad jurídica, el concepto de deber jurídico, el concepto de relación jurídica, el concepto de hechos y actos antijurídicos, el concepto de competencia, el concepto de persona jurídica. Todos estos conceptos son conceptos básicos y fundamentales. ¿Por qué? Porque sirven para la construcción de otros conceptos no tan básicos, contingentes. La palabra contingente quiere decir no necesario. Es decir, esos otros conceptos pueden o no estar en un ordenamiento jurídico, pero los conceptos básicos necesariamente tienen que estar. Y esos conceptos básicos o fundamentales son estudiados por la teoría general del derecho. Entre la introducción al derecho y la filosofía del derecho existe un corazón común. Ese corazón común es la teoría general del derecho. Y cuando pregunto qué estudia la teoría general del derecho, insisto que la respuesta es una y nada más que una. La teoría general del derecho estudia los conceptos elementales, los conceptos básicos, los conceptos fundamentales. Ahora, esta teoría general del derecho pertenece a qué ámbito? Al de introducción al derecho, al de filosofía del derecho. Para eso tenemos que estar de acuerdo o tenemos que saber cuáles son las disciplinas jurídicas. Yo hablé en las primeras clases, por si no se acuerdan, les repito. La ciencia del derecho es lo que ustedes intentan hacer, y que está discutida si es ciencia o no es ciencia, o si debe ser considerado ciencia o no. La ciencia del derecho es el estudio de las normas vigentes en un tiempo y en un lugar determinado. Eso constituye ciencia del derecho. Y la filosofía del derecho es un estudio de primer grado sobre el lenguaje de la ciencia del derecho y en forma indirecta sobre las normas de un ordenamiento jurídico. ¿Van a estudiar lo mismo? Sí, pero de distinta manera. El enfoque de la filosofía del derecho es mucho más general y más amplio. Les doy un ejemplo, que ya creo que lo dije. Por ejemplo, el científico del derecho en la Argentina va a estudiar, por ejemplo, lo que es el contrato de matrimonio y todas sus variantes. En cambio, el filósofo del derecho de la Argentina o de cualquier país va a estudiar las uniones matrimoniales o las uniones convivenciales o las uniones en abstracto, ¿no es cierto? Sin necesidad de referirse a un marco normativo específico. Esa es la diferencia. Así como, por ejemplo, existe la diferencia entre la filosofía y la ciencia en general. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos verdaderos, probables, explicados, fundamentados, pero que siempre se refieren con sentido
limitado a un cierto sector de la realidad. El estudiante o el científico de derecho argentino, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar el ordenamiento jurídico argentino. En cambio, el filósofo del derecho, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar en abstracto, no solamente las instituciones que componen básicamente el ordenamiento jurídico argentino, sino también el italiano, el alemán, el derecho comparado, en fin, va a ser un estudio mucho más amplio. Y la teoría general del derecho, algunos dicen que es parte de la filosofía del derecho, porque participa de su misma metodología y tiene un objeto absolutamente amplio. Yo soy de los que piensan de esa manera. Hay otros autores que dicen que la teoría general del derecho constituye una disciplina jurídica autónoma, con método autónomo y objeto propio. Eso es una cuestión que podríamos discutir. Pero ¿cuáles son las funciones de la teoría general del derecho? Carlos Santiago Nino le señala al menos 3 funciones. La primera función es investigar los conceptos básicos del derecho, sus usos, sus características centrales. La segunda función es reconstruir, es decir, analizar esos conceptos básicos, de manera de eliminar en la mayor medida posible las vaguedades y ambigüedades que puedan contener esos conceptos. Y la tercera función es tratar de reflejar en una teoría cuáles son los puntos concordantes y discordantes de esos conceptos básicos. Es decir, qué hay de común y qué hay de elementos diferenciadores. Desde el punto de vista de una teoría crítica, no solamente hay que reconstruir y reflejar, sino también deconstruir. Cuando el andamiaje de conceptos fundamentales no encaja o no anda. ¿Cómo puedo explicar esto? A ver, si construyo una casa, por ejemplo, puedo construir perfectamente bien de manera que todo funcione de acuerdo a lo programado, o bien, si no funciona conforme lo he programado, tengo que tratar de revisar, de construir, a ver dónde está la falla y tratar de suplir. Un poco eso es lo que hace el concepto de deconstrucción, que es un concepto de la teoría crítica del derecho y que tiene sus referentes como teoría crítica, ya lo dije, en algunos filósofos franceses y algunos que otros filósofos alemanes, y de ahí se importó, digamos, a estas tierras. Algunos representantes de la teoría crítica, quizás el más encumbrado, Derrida, Foucault, por no citar 2 o 3 quizás. También puede anotarse ahí a Ferrajoli, puede anotarse a Norberto Bobbio como iniciadores dentro de la doctrina italiana. Y acá, en la Argentina, hay muchísimos representantes. Es más, lo que siempre les digo a los alumnos, que hoy por hoy en la teoría general del derecho hay un predominio de la teoría crítica del derecho. ¿Qué procura la teoría crítica? Encarar los fenómenos jurídicos y el estudio del derecho, no solamente a través de las normas, sino a través de los valores, a través de los fines, a través de los principios, a través de las influencias, de las tradiciones, de las costumbres, de la jurisprudencia, de la moral, de la economía. Todo eso formaría parte de la crítica del derecho. Insisto que es el punto de vista hoy predominante. Hay muchos que postulan una teoría crítica latinoamericana. ¿Por qué? Porque insisten en que Latinoamérica
no tiene por qué fijarse en el norte para la construcción de sus instituciones básicas. Hay instituciones típicamente latinoamericanas que deberían ser reflejadas en el derecho. Eso es lo que sostiene más o menos la teoría crítica del derecho. Entonces, para la teoría crítica del derecho, la teoría general del derecho no solamente va a ser una investigación, una reconstrucción, un reflejo, sino también una deconstrucción cuando algo no funciona. Quizás dentro de las teorías positivistas del siglo pasado, la que pretendió tener mayor coherencia haya sido la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Es una teoría positivista y siempre digo que podrá criticarse la teoría pura del derecho desde distintas perspectivas, pero tuvo la virtud de iniciar casi científicamente los estudios teóricos del derecho. Tiene un concepto propio del derecho. El derecho es un sistema normativo, sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Y metió ahí el dedo en la llaga en la nota característica del derecho, la coercibilidad. La teoría pura del derecho de Kelsen representó un antes y un después en la teoría general del derecho. ¿Por qué? Porque todas las teorías jurídicas posteriores de alguna manera la tuvieron como referente. Y desde el comienzo, la purificación metodológica que hizo Kelsen le puso una impronta a las teorías. ¿Por qué? Porque Kelsen dice, en el derecho solamente existe la normatividad y la coactividad. Nada que ver con los postulados del ser. El derecho no puede regular las leyes causales explicativas, no puede regular la naturaleza. ¿Cuánta razón? Y por otra parte, la otra depuración metodológica, por eso se llama teoría pura, dejó de lado todos los postulados del deber ser axiológico, esto es, los postulados valorativos. La política, dice, la ideología, la moral, la economía, la ética, no tienen nada que ver con el derecho. Y ahí realizó su doble depuración metodológica y nos dejó una teoría pura del derecho. Toda la concepción teórica de Kelsen, en 1934 que empezó a elaborarla, en 1960 la revisó y en 1978 nos dio su teoría normativa, quizás la última teoría final, debido a las críticas que se le hizo. Todo pretende ser coherente, una suma de conceptos coherentes. Y esta coherencia empieza por un concepto jurídico fundamental para el derecho, la sanción jurídica. La sanción jurídica, dice Kelsen, es un término primitivo. ¿Por qué? Porque todos los elementos normativos se definen por la sanción, esto ya lo dije, sin que la sanción se defina por ninguno de ellos. Esto lo dije cuando estudiamos la norma jurídica. Es decir, que una genuina norma de derecho para Kelsen es la que contiene una sanción jurídica, no una sanción moral. Pueden haber sanciones morales, pero la sanción jurídica como concepto fundamental y que tenemos que estudiar, porque el programa les pide conceptos básicos del derecho, la sanción jurídica, según Kelsen, tiene sus notas características. ¿En qué consiste la sanción jurídica? Priva de un bien jurídico. ¿Cuáles son los bienes jurídicos? La libertad, la honestidad, la igualdad, la propiedad, la habilidad. Priva de un bien jurídico. La vida es un bien jurídico.
priva de un bien jurídico? Mediante un acto coactivo. Primer característica, acto coactivo, acto de fuerza, efectivo o latente. Si es efectiva, coactividad. Si es latente, coercibilidad. Priva de un bien jurídico. Mediante un acto coactivo. Pero ahí todavía no tengo una sanción jurídica. Para que tenga una sanción jurídica, quien priva a otra persona o a otras personas de un bien jurídico, vida, libertad, igualdad, propiedad, quien priva de un bien jurídico mediante un acto coactivo, debe ser competente. Otro de los conceptos jurídicos. Debe tener competencia. Y como concepto jurídico, la competencia es la medida de la jurisdicción, de la jurisdictio, de la manera en que se dice el derecho. Entonces tengo acto coactivo, priva de un bien jurídico, hecho por una autoridad competente y como consecuencia, esto es fundamental, de un acto antijurídico. Como consecuencia de un acto antijurídico. ¿Qué es el acto antijurídico? Es el delito, es el entuerto, el hecho ilícito, la posibilidad de no cumplir con un deber jurídico. Ahí se configura el acto antijurídico, el delito, el entuerto, el hecho ilícito, la transgresión a otra norma. Entonces hay sanción jurídica como consecuencia de la comisión de un acto antijurídico. Si no hay acto antijurídico, no puede haber sanción jurídica. Si no hay delito, no hay sanción jurídica para aquel ser. Si no hay hecho ilícito, no hay sanción jurídica. La sanción jurídica es la consecuencia de la comisión de un acto antijurídico. Entonces, la sanción jurídica es un concepto jurídico fundamental para aquel ser, porque todos los elementos normativos se definen por la sanción jurídica sin que la sanción jurídica sea definida por ninguno de ellos. Y digo, el acto antijurídico es el antecedente de la sanción jurídica. Estoy definiendo acto antijurídico por la sanción. Una persona es responsable cuando es susceptible de ser sancionado. Si no es susceptible de ser sancionado, no tiene ninguna responsabilidad. Estoy definiendo la responsabilidad, otro acto básico, otro concepto básico del derecho por la sanción, tal como lo dijo Kelsen. ¿Cómo sé cuál es el deber jurídico? Dice Kelsen, no es necesario que ese deber jurídico me lo digan de manera expresa. ¿Por qué? Porque el derecho para Kelsen es una técnica de motivación indirecta. No nos dice directamente lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, tenemos que deducirlo de lo que establece una norma primaria, que contiene una sanción jurídica. No dice directamente lo que debemos hacer, nuestro deber jurídico, sino que enlaza una sanción para la conducta contraria a la debida. Si el acto que es antecedente de la sanción es matar,
nuestro deber jurídico es el acto contrario, es no matar, que nos permite evitar la sanción. Entonces, cuando se les pregunta qué es el deber jurídico en la concepción de Kelsen, la respuesta es simple. El deber jurídico es la conducta contraria al acto antijurídico y que permite evitar la sanción. Si el antecedente de la sanción jurídica es matar, el deber jurídico es no matar. Si el antecedente de la sanción jurídica es estafar, el acto debido es no estafar. Si el antecedente de la sanción jurídica es robar, el acto debido es no robar. Si el antecedente de la sanción jurídica es no librar cheques, no librar cheques sin fondo, mejor dicho, librar cheques sin fondo, el antecedente, ese es el antecedente, el deber jurídico es no librar cheques sin fondo. Es la conducta contraria. ¿Y por qué digo que es la conducta contraria en Kelsen? Porque dos actos no pueden subsistir. Si hago uno, el otro se elimina. Si mato es porque no maté. Si hurto es porque no evité el hurto, ni hurté, ni dejé de hurtar. Si estafo es porque no me abstuve de estafar. Si libré cheque sin fondo es porque no libré cheque sin fondo. Entonces esas dos conductas contrarias no pueden subsistir en un orden jurídico. O es una o es la otra. Si una está y es antecedente de la sanción, el deber jurídico consiste en evitar que ese antecedente de la sanción haga operativa esta sanción jurídica. Pero ¿dónde está el deber jurídico? No está en la norma primaria, está en una norma secundaria, que según Kelsen es un mero derivado lógico de la norma primaria. No es necesario que... Basta que me digan cuál es el acto antijurídico y cuál es la sanción para que yo sepa cuál es mi deber jurídico. Y si yo tengo un deber jurídico, correlativamente otro u otros tienen respecto de mí un derecho subjetivo. Si yo, por ejemplo, tengo el derecho subjetivo a la propiedad de este anteojo, es porque otro u otros tienen el deber jurídico de respetar mi propiedad. Deber jurídico y derecho subjetivo son conceptos correlativos. Pueden coexistir, deben coexistir los dos. Pero deber jurídico y acto antijurídico son conceptos opuestos. O es uno o es otro. Los dos no pueden subsistir. Si no cumplo con mi deber jurídico, entonces seguro es que cometí un acto antijurídico. Y en consecuencia debe ser aplicada una sanción. Si cumplo con mi deber jurídico, entonces no cometo ningún acto antijurídico. Y la sanción jurídica no puede ser aplicada. Por eso insisto en que la concepción teórica de Kelsen es una concepción absolutamente coherente. Las genuinas normas jurídicas son las que contienen sanciones. ¿Y a quién se dirigen esas normas jurídicas o esos conceptos de sanción? Al juez. Le dice, señor juez, si alguien mató, si alguien robó, si alguien hurtó, si alguien cometió un acto antijurídico, pues entonces sanciónelo. Impóngale una sanción, prívelo de un bien. Aplique la coacción, en tanto usted es competente. Y siempre que lo que usted cree que es el presupuesto de la sanción es una conducta antijurídica. Al juez se dirige la norma primaria. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es nuestro deber jurídico? Pues a través de una norma secundaria, dice Kelsen, que la derivamos lógicamente de una norma primaria expresa, que contiene el acto antijurídico y la consecuencia que es la sanción jurídica. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro deber? Porque nuestro deber consiste precisamente en el acto contrario, el acto antijurídico, que permite evitar la sanción jurídica.
¿A quién se dirige la norma primaria en Kelsen? Al juez. Le dice, señor juez o señor funcionario, si usted constata que alguien cometió un acto antijurídico, pues entonces debe necesariamente imponerle una sanción jurídica. Esa es la norma primaria en Kelsen. Es una técnica de motivación indirecta. No nos dice directamente a todos nosotros lo que tenemos que hacer, sino que establece una sanción para la conducta contraria a la ley. Ahora, ¿qué pasa? Este concepto, estas concepciones de Kelsen son absolutamente reducidas. Esa es la crítica que se le hace. Porque esta concepción implica llevar a concluir que en un ordenamiento jurídico hay tantas normas genuinas como normas con sanciones haya. Entonces, en un ordenamiento jurídico como el nuestro, habrá tantas normas genuinas como las que contiene el Código Penal. Y el Código Penal, yo ya lo dije, contiene muy pocas normas con sanciones. El Código Penal contiene, para decirlo con absoluta precisión, ¿no es cierto?, contiene 305 normas. Algunas de estas normas, desde el artículo 89 en adelante, contiene sanciones. 79 en adelante contiene sanciones. Entonces, es reducir demasiado el concepto normativo y el concepto de genuina norma jurídica si de alguna manera yo no amplío esta concepción normativa a otras normas, no que contengan expresamente sanciones, sino que contengan obligaciones que están dirigidas a todos los ciudadanos. Y esta es la concepción teórica de Carr. Carr también concibe el ordenamiento jurídico como una unión de normas primarias y secundarias, y las normas primarias contienen obligaciones, básicamente obligaciones, que es un concepto mucho más amplio que el concepto de sanción. Mientras que la norma primaria en Kelsen se dirige al funcionario, al juez, diciéndole, si alguien comete un acto antijurídico, un delito, castíguelo. Las normas primarias en la concepción de Carr se dirigen a todos los ciudadanos y establecen obligaciones. Nos dicen qué tenemos que hacer, bajo qué circunstancias tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacer. Es un concepto muchísimo más amplio. Y entonces se amplía enormemente la concepción normativa del derecho. Ya no hay genuinas normas jurídicas que imponen sanciones. Hay una amplitud de normas, algunas de las cuales imponen sanciones y la gran mayoría imponen obligaciones, prohibiciones o permisiones. Por eso les digo que el concepto de norma es otro concepto jurídico fundamental. ¿Cuándo estoy en presencia de una norma? Cuando a través de un enunciado se pretende regular la conducta humana con un carácter de prohibición, permisión u obligación. Ahí hay una norma. Algunas de estas normas, del cúmulo de normas, algunas de estas normas son normas jurídicas. ¿Por qué? Porque están en un ordenamiento jurídico. Por eso el programa les pide el orden jurídico, el derecho objetivo. El orden jurídico es equivalente o es sinónimo de la expresión derecho objetivo. Y la facultad jurídica es sinónimo de la expresión derecho subjetivo. Ahora, la facultad jurídica es un término correlativo al de deber jurídico u obligación. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo un derecho, otro u otros tienen deberes jurídicos u obligaciones. Si yo tengo una obligación, hay otro u otros que tienen derechos subjetivos o facultades jurídicas. El concepto de facultad jurídica y el concepto de deber jurídico son conceptos correlativos. No existe uno si no existe otro. Tienen que coexistir. Si yo tengo, por ejemplo, y hago un contrato de compraventa
En el contrato de compraventa hay derechos y deberes de ambas partes. Vendo una cosa. ¿Cuál es mi deber? Entregar la cosa. ¿Cuál es mi derecho? Que me paguen el precio de la cosa. Desde el otro lado, ¿cuál es el deber? Pagar el precio de la cosa. ¿Cuál es el derecho? Recibir la cosa. De manera que hay un cúmulo de derechos y deberes en toda relación jurídica. Distinto es el concepto de prestación, yo también lo dije. La prestación hacia el contenido de la obligación. ¿Y cómo explico esto? En el mismo ejemplo, si yo compro una casa, ¿cuál es mi deber jurídico? Recibir la casa, recibirla. ¿Y cuál es cuál es mi deber jurídico? Tengo que recibirla, pagar el precio, perdón. Si yo compro, tengo que pagar el precio. ¿Y cuál es mi derecho? Recibir la cosa. ¿Cómo puedo pagarlo? Puedo pagarlo de distintas maneras. Puedo pagar en efectivo, puedo pagar con un cheque, puedo pagar en dólares, que se considera entrega de cosas. Puedo pagar de distintas maneras. El contenido de la obligación es lo que se denomina prestación. Es decir, que pueden haber distintas prestaciones en una relación jurídica. Las formas de cumplir con mi obligación, a eso se denomina prestación. Y tanto el derecho subjetivo como el deber jurídico se plasman en actos jurídicos. El concepto de acto jurídico es otro concepto jurídico fundamental. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque hay que distinguir dos conceptos básicos y que están en el Código Civil, cuya lectura yo generalmente recomiendo. Antes, en el artículo 844 y 954 del Código Civil. Ahora, con la reforma del Código Civil, se adelantaron los conceptos de hechos y actos jurídicos. Para que ustedes entiendan, los hechos jurídicos son los acontecimientos generales susceptibles de producir alguna adquisición, modificación o extinción de derechos u obligaciones. Son los acontecimientos susceptibles de producir una adquisición, modificación o extinción de derechos u obligaciones. Les doy un ejemplo de hecho jurídico. La caída de un granizo sobre una plantación que esté asegurada. Es un acontecimiento natural susceptible de producir una adquisición, modificación o extinción de derechos o obligaciones. En tal caso, voy a tener derecho de que me paguen mi póliza, me paguen el seguro y que yo reciba un resarcimiento por el daño que me produce un acontecimiento natural. Eso es un hecho jurídico, es un hecho de la naturaleza que es posible que produzca en las relaciones una adquisición, una transferencia, una modificación o una extinción de derechos u obligaciones. ¿Cómo pueden ser los hechos jurídicos, hechos de la naturaleza, como es, o hechos del hombre? Hay hechos del hombre que pueden ser voluntarios, simples actos, o simples actos, o voluntarios. Estos actos voluntarios pueden ser ejecutados con discernimiento, con intención y con libertad. Esos son actos jurídicos. Específicamente, el Código Civil nuevo, civil y comercial nuevo, y el anterior Código Civil y comercial, el anterior Código Civil, expresamente han establecido que los actos jurídicos son los actos
voluntarios, lícitos, que son capaces de producir entre las personas relaciones jurídicas o la creación, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. ¿Dónde están regulados los hechos y actos jurídicos? Ahora, artículos 257 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Nuevo. ¿Qué dice el artículo 257? Lo mismo que decía el anterior artículo 844. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Qué diferencia hay entre el hecho jurídico y el acto jurídico? La diferencia es que el acto jurídico es un acto emanado del hombre o de la persona que es voluntario, ejecutado con discernimiento, con intención y con voluntad. Discernimiento, intención y voluntad. Es decir, yo tengo que distinguir, yo debo tener un fin, debo tener la intención y debo tener la voluntad, la libertad de hacerlo. Y que es susceptible de producir el nacimiento, la extinción, transferencia o modificación de derechos. Por ejemplo, yo quiero contratar y quiero comprar un auto. Es un acto voluntario, emanado de mi voluntad. Seguramente lo pensé, lo medité en el precio, en mi conveniencia, en el plazo, discernimiento y la intención de querer adquirir un bien para cualquier fin.
y voluntad, acto jurídico. ¿Dónde está regulado eso? En el mismo Código Civil y Comercial, pero un poco más adelante. Dice, el acto jurídico, en el artículo 259, es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Por qué habla el Código Civil y Comercial nuevo de acto jurídico? Porque el acto antijurídico hace nacer la sanción jurídica. En cambio, el acto jurídico lo que hace nacer es la adquisición, la modificación, la transferencia o extinción de derechos y obligaciones. El acto ilícito, el acto antijurídico, tiene como consecuencia la imposición de una sanción jurídica. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Cuándo un acto se reputa voluntario? Cuando es ejecutado, insisto, con discernimiento, intención y sobre todo libertad. Y ahí tenemos también otros conceptos básicos o fundamentales del derecho. ¿Qué es un cheque? Por ejemplo, el libramiento de un cheque es un acto voluntario, es un acto jurídico, es ejecutado con discernimiento, intención y voluntad. ¿Qué es la constitución de un usufructo? Es un acto jurídico que es ejecutado con discernimiento, intención y libertad. ¿Qué es la adquisición de un bien real? Es un acto voluntario lícito ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Debo distinguir entonces los actos lícitos de los actos ilícitos. Los actos lícitos hacen nacer, procuran la adquisición, la modificación, la transferencia o la extinción de relaciones jurídicas. El acto ilícito tiene como consecuencia la imposición de una sanción. Y ahí tenemos conceptos jurídicos fundamentales. Para Kelsen dije que la responsabilidad jurídica es la posibilidad de ser sancionado. Pero la responsabilidad para otros autores es otro concepto que tiene otras connotaciones. Por ejemplo, puede hablarse de la responsabilidad como factor causal. Por ejemplo, qué sé yo, la cosecha, el granizo fue la causa o el responsable de la destrucción de la cosecha. Puedo hablar de la responsabilidad como capacidad o estado mental. Fulano de tal no es responsable de sus actos porque no tiene las posibilidades de actuar con discernimiento, intención y libertad, no puede comprender el valor de sus acciones. Puedo hablar de la responsabilidad como reproche moral. Puedo decir, por ejemplo, fulano es moralmente responsable. Por eso la responsabilidad es la necesidad de reparar o satisfacer por sí o por otro cualquier daño que se ocasione a un tercero, sea de tipo penal, sea de tipo civil, sea de tipo comercial, sea de tipo laboral. Eso también comprende el concepto de responsabilidad. Y ahí tenemos otro concepto jurídico fundamental. Digo yo, ¿por qué son conceptos jurídicos fundamentales? Porque están estos conceptos en toda relación jurídica. En toda relación jurídica están. ¿Qué es, por ejemplo, el concepto de cheque, sino la suma de relaciones jurídicas? Donde yo tengo fondos depositados en un banco, una autorización para tirar en descubierto. Hay una relación jurídica entre el cliente y el banco, entre el cliente y un tercero, entre el tercero y el banco. Todo eso está implicado en el concepto de cheque. ¿Y cuántos tipos de cheque hay? Cheque de pago diferido, cheque de pago inmediato. Y algún ordenamiento jurídico puede no regular
las relaciones derivadas del cheque. Por cierto, por eso es un concepto jurídico contingente. El concepto de relación jurídica es un concepto fundamental, pero el concepto de cheque es un concepto jurídico contingente. Puede o no estar en un ordenamiento jurídico. Hasta no hace mucho tiempo, estoy hablando de, no sé, 10, 15 años atrás, el concepto de cheque diferido, de pago diferido, no existía. Entonces, la práctica comercial llevó a crear ese concepto. No estaba. Hay muchos conceptos que no estaban. El concepto de alquiler, de leasing, por ejemplo, que es básicamente un alquiler con opción a compra, no estaba regulado en el ordenamiento jurídico. La práctica comercial llevó a regularlo. Entonces, esos son conceptos contingentes, pueden o no estar. El matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿hace cuánto que está en el ordenamiento jurídico? No hace mucho tiempo, pero no estaba. El concepto de matrimonio, ¿puede haber matrimonio regulado o no? Esos son conceptos jurídicos contingentes, pueden o no estar, pero no pueden eludir esos conceptos el estudio de los conceptos básicos o fundamentales, porque lo suponen. Todo cheque no es más sino un conjunto de relaciones jurídicas. Una compraventa es un conjunto de relaciones jurídicas o de actos jurídicos. Un contrato de matrimonio no es más un conjunto de actos jurídicos. Las relaciones parentales no son más que un conjunto de actos jurídicos, obligatorios y facultativos. Pueden o no estar regulados. Esos son conceptos jurídicos contingentes. Pero no podemos dejar de tener en vista en un ordenamiento jurídico los conceptos jurídicos fundamentales. No podemos dejar de hablar de sanciones. Y dentro de las sanciones, ¿qué tipo de sanciones tenemos? Tenemos sanciones civiles y las sanciones penales. Kelsen distinguía entre sanciones civiles y sanciones penales. ¿Cuáles eran las sanciones civiles? El resarcimiento de daños y perjuicios. Esa era la sanción civil por excelencia. Y las sanciones penales, las que de algún modo tendían a privar, o concretamente tendían a privar de un bien jurídico, a través de un acto coactivo. Kelsen distinguía también la responsabilidad directa de la responsabilidad indirecta. ¿Cuál era la responsabilidad directa? Bueno, su nombre lo dice. La que respondo por sí. ¿Cuál es la responsabilidad indirecta? La que respondo por otro. Cuando me constituyo un garante, por ejemplo, de adquisición de un bien y la persona obligada al pago no paga, entonces mi responsabilidad es indirecta, pero soy responsable. ¿Por qué soy responsable? Porque la ejecución de la obligación puede venir en mi contra, al ser fiador o garante. Eso es un típico ejemplo de responsabilidad directa. Si yo, por ejemplo, lesiono a otra persona, ninguno va a responder por mí, tengo que responder en forma directa. Yo soy el responsable. Si mi perro, por ejemplo, causa un daño a otro, ese es un caso de responsabilidad indirecta. Voy a tener que resarcir el daño hecho por las cosas que están a mi cuidado. El perro es considerado no todavía como persona, sino como una cosa. Y responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad indirecta y la responsabilidad subjetiva es un tipo de responsabilidad directa. Si mi empresa, por ejemplo, hace un contrato por el cual adquiere una serie de suministros, ¿cuál es mi responsabilidad directa? Pagar en virtud de las obligaciones que tengo conmigo, la representación que tengo con mi empresa, pagar el suministro. Pero si, por ejemplo, mi dependiente causa un daño a otro con un automotor de mi empresa, entonces mi responsabilidad es objetiva. Mi responsabilidad es indirecta, porque respondo por las cosas de las que me sirvo o las personas que tengo como dependientes.
Es un caso de responsabilidad objetiva e indirecta. Por eso, insisto, estos conceptos jurídicos fundamentales son necesarios que se manejen como conceptos genéricos. ¿Por qué? Porque después, a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, van a tener el estudio de conceptos mucho más específicos, pero también contingentes. Acuérdense del ejemplo de la casa. Tenemos que empezar por los cimientos. Tenemos que empezar por construir la base de a poco. Es decir, tenemos que empezar por los conceptos jurídicos fundamentales. Después vamos a estudiar lo que constituye la responsabilidad del martillero, lo que es una subasta, lo que van a ser las obligaciones del martillero, todos los conceptos específicos. Pero estos son conceptos genéricos, son conceptos introductorios, y en algunos casos tengo que reconocer que son difíciles de captar. Es decir, ustedes después, cuando van avanzando en las materias, ya van a usar los conceptos. Ya van a hablar, por ejemplo, de la subasta, del acto de la subasta, de la oferta, del remate, pero todos esos son actos lícitos, son actos jurídicos. El concepto básico, el que tienen que saber, es el concepto de actos jurídicos para después ir construyendo los conceptos más elaborados, más específicos, más finos, si se quiere. Entonces, yo prefiero detenerme aquí. Más o menos estamos, para que ustedes se ubiquen en el programa, conceptos básicos del derecho, en los procesos de formación del derecho. Y ya hemos dado, aunque sea un poco parcialmente, el ordenamiento jurídico y el sistema jurídico con las modalidades.